de la Liga de Abogados 1 de diciembre, y esta ponencia en particular no la consensé con los compañeros por falta de tiempo, pero bueno, la hago mía a título personal. El 1 de diciembre de 2012 se inaugura en México el segundo capítulo de la guerra contra el narco. La brutal represión contra los cientos de manifestantes que nos opusimos en la llegada del candidato impuesto, Enrique Peña Nieto, Guadalajara y Ciudad de México, dio lugar a la continuidad de la política de Calderón y la historia que hoy vivimos, la de las desapariciones forzadas, los asesinatos, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las detenciones ilegales, la criminalización de la protesta social y la violación generalizada de los derechos humanos de toda índole. Cada día es más patente el hecho de que las reformas estructurales tienen una relación directa con la violencia en todo el país, los despojos, la limpieza social para generar éxodos a fin de apropiarse de los recursos, así como la ejecución de sectores de vanguardia, campesinos, indígenas, dirigentes sindicales y sociales, activistas, entre otros, por alzar la voz contra la militarización, ejército de las fuerzas represivas, los narcotraficantes, los paramilitares, el sicariato, o por el mero hecho de defender sus derechos, su tierra, el pan, o lo que simplemente les es suyo. La guerra contra el narco es la guerra por la imposición de las reformas estructurales ante el descontento social a estas, y si persisten las molestias, la solución son los Ayotzinapa, los Ostula, los Ochicuautla, los Zacatecas que evocan a Villas de Salvaca, los Veracruz Narvarte, los 1 de diciembre de 2012, 10 de junio, 1, 13 de septiembre y 2 de octubre de 2013, así como los 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2014. Y en esos hechos, al igual que en Ayotzinapa, también fue el Estado. Aquel 1 de diciembre de 2012, más de una centena de detenidos de forma arbitraria, algunos con huellas de tortura, fueron remitidos a la Agencia 50 de la Procuraduría del Distrito Federal. Trabajadores, amas de casa, transeúntes y manifestantes fueron víctimas de la brutal represión encabezada por Ebrard y el exsecretario de Policía Capitalina, posteriormente secretario de Seguridad Nacional, de Enrique Peña Nieto, Manuel Mondragón. Fue claro entonces que el gobierno del Distrito Federal se volvía el policía del PRI en la capital, y ello demostraba que el Pacto por México iba en curso. En aquellas horas surge la Liga de Abogados, de la cual soy parte y de la cual estamos orgullosos los que la componemos, por el hecho de haber puesto nuestros conocimientos y nuestro profesionalismo al servicio de la libertad de los presos de Peña, Ebrard y posteriormente de los presos con Mancera. Quienes formamos parte de la Liga 1 de diciembre, hasta el día de hoy nos mantenemos firmes en la defensa de aquellos compañeros y compañeras y aquellos que continúan siendo objeto de la represión del Estado. También cabe recordar que a esas detenciones se suma el asesinato del profesor Gui Kenday a manos de fuerzas represivas federales, quienes le dispararon directamente a la cabeza un proyectil. Lo mismo que al compañero estudiante de la UACM, Muriel Sandoval, quien perdiera un ojo y por el cual hoy estamos luchando en contra del gobierno federal por la reparación del daño y el juicio y castigo a los responsables. Los delitos que imputaron a los detenidos fueron ataques a la paz pública, daños en propiedad, resistencia a particulares, ultrajes, entre otros. Solo un poco más de una docena de detenidos pudieron salir del Ministerio Público dentro de las 48 horas. Los demás serían consignados al reclusorio norte. Dentro de las primeras 72 horas ante el juez 47 de lo penal en el DF, es que pudo salir la mayoría de los detenidos. Esto se debe en parte gracias a las pruebas de descargo que mostraron las detenciones ilegales, los ridículos de los argumentos con los que fueron retenidos la mayoría en los eventos de la Alameda, Eje Central, 5 de Mayo, Filomena Malta, Monumento de la Revolución. Quedaron solo 14 procesados por delitos a ataques a la paz pública, como es el caso de Brian Reyes, expreso político del gobierno del Distrito Federal, hoy hostigado nuevamente. Sin embargo, los que quedaron bajo proceso se convirtieron en rehenes del Estado. Estos compañeros presos del Estado mexicano y del represor gobierno de Ebrard y luego Mancera, finalmente salieron bajo una fuerte lucha democrática en las calles que se movilizó por la derogación del delito de ataques a la paz pública, contenido en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que no es otra cosa que la adecuación del delito de terrorismo de Fox, también adoptado en su momento por el gobierno de López Obrador en el DF, hecho que puede ser constatado en la Gaceta del Distrito Federal, y con el cual fueron procesados con penas de más de 8 años de prisión.
Tras esta lucha, la Asamblea Legislativa del DF no tuvo otra alternativa que modificar el 362. Aunque el artículo no fue derogado, es un triunfo de la movilización independiente, ya que de haberse desarrollado esto, ello hubiera dado lugar a nuevos escenarios de lucha de mayor envergadura por la liberación de los presos y en contra de la represión. Esto permitió arrancar de las cárceles a los presos políticos, lo que mostró lo correcto de combinar una lucha en las calles con la de una defensa legal, principista e incondicional por los presos políticos. Lo mismo ocurriría con los compañeros del 10 de junio y la campaña internacional lanzada por su liberación. A pocos días de la represión, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 7 de 2013, en la que se destacó la violación de derechos humanos de los detenidos y evidenciando los casos de tortura. Y aunque la recomendación está lejos de condenar públicamente al GDF y al gobierno federal, no exige la derogación del 362 del Código Penal, y sin dejar de observar que el mismo GDF admitió dicha recomendación, consideramos que es parte de una lucha dada que mantenemos por la reparación del daño contra la criminalización de la protesta social. Tras meses de proceso ante el juez 47 de lo penal, en el que se demostró la inocencia de los procesados, fue en abril de 2014 que se logra obtener mediante sentencia del amparo la absolución plena de 7 procesados del 1 de diciembre que se mantuvieron firmes en el juicio de garantías. Tras ese importante triunfo, la represión y la criminalización de la protesta social continuaron a manos del superpolicía Mancera, quien hasta el día de hoy se ostenta de ser un representante democrático en la capital. Sin embargo, Mancera no ha sido más que el perro de guardia del PRI y el Pacto por México, que ha utilizado sus granaderos y su policía para hostigar y reprimir la protesta social. Pero también hace patrones como este. Ha criminalizado incluso a miles de personas que se ganan la vida de manera digna vendiendo artesanías, alimentos en las calles del centro de la ciudad. A este gobierno lo caracteriza fuertemente la política de las detenciones arbitrarias, la represión de los presos políticos y todo tipo de vejaciones y actos de tortura e intimidación. Ni qué decir de los gobiernos de la ciudad en turno para imponer la supervía y saquear el agua a los habitantes de Amellalco. El 10 de junio de 2013, la Alconazo Mancera puso nuevamente en evidencia que lo operan los estados, mediante el paramilitarismo, el sicariato, la militarización, el autoritarismo, el asesinato, persecuciones, el encarcelamiento de dirigentes sociales, campesinos e indígenas, como la compañera Nestora Salgado, como uno de los cientos de ejemplos. En la capital opera mediante la criminalización de la protesta social, los operativos con el protocolo de contención de masas o la propuesta ley de movilidad, la fabricación y posesión de delitos como el de ataque a la paz pública y ultraje, entre otros que tienen a varios compañeros de esas y posteriores fechas bajo proceso. La política es clara: si no funciona el despojo y la violencia apoderada por el narco, el ejército y los paramilitares, lo que aplica son las ejecuciones, las desapariciones y el sometimiento. Los feminicidios de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alexandra Negrete, Emilia Virginia y Martín Rubén Espinosa muestran en los hechos que Mancera también es capaz de limpiarle las manos manchadas de sangre a Duarte. Son sobrados argumentos que descalifican las líneas de investigación que pretenden criminalizar a las víctimas de la Narvarte. Los diferentes eventos de represión muestran que hay una política y un patrón de acción del GDF por criminalizar la protesta social, inculpar e incriminar por delitos no cometidos o fabricados a luchadores sociales y contener el descontento. La represión contra los padres de familia de los 43 del pasado 26 de agosto de este año no hace más que comprobar que la política es someter y golpear a quienes se siguen movilizando por nuestros compañeros y exigen juicio y castigo a los responsables, como parte de una política ampliada a nivel nacional. El régimen en su conjunto opera una política de pinzas que involucra a los funcionarios de los 3 niveles de gobierno y sus instituciones como el Ejército y las Fuerzas Armadas, todos implicados en crímenes de Estado y de lesa humanidad. Por un lado nos golpean con sus reformas y por otro lado buscan quebrar los sectores que se resisten, criminalizando, despojando, encarcelando y un largo etcétera, de los cuales son los métodos propios de las dictaduras. Sin embargo, el régimen en su conjunto, desde el Ejecutivo, el Congreso y la justicia para ricos, es cada vez más autoritario y también concentra cada vez más mayor poder para imponerse mediante la coerción ante la falta de consenso. Estamos en la democracia de los desaparecidos y los ejecutados, y el calificativo se queda corto. Esta democracia lo es solo para los de arriba, es decir, en favor de los ricos de este país, el imperialismo y las transnacionales, pero gobiernan las calles con el ejército, los paramilitares, el sicariato y sus socios del crimen organizado. Pido otros minutos de extensión, por favor. Y el narcotráfico. La desaparición de nuestros 43 compañeros es una noche negra, pero también cabe mencionar que en México hay noches de los lápices rotos. Así la política de represión y aniquilamientos ha venido endureciendo con miles de desaparecidos
muertos desplazados en el país, además de profundizarse el cáncer, los feminicidios y la trata de mujeres y personas. Los sectores más golpeados son trabajadores, el pobre, las mujeres precarizadas, los estudiantes, los jóvenes y nuestros hermanos migrantes. Después del 1 de diciembre de 2012 vino todo lo demás, pero hay un antes y un después de Iguala. Hoy desde la Liga 1 de diciembre luchamos por la reparación del daño a los responsables del Estado, de los 6 presos del 1 de diciembre, Ángel Peralta, Guadalupe Coutinho, Javier Lara, Joel Arango, Antonio Pizarro y Iván García, así como de los compañeros del 10 de junio, el profesor Sergio Moisés, Nancy Cornel, Juárez Osorio, Jesús Pegueros y Gonzalo Arredondo, militantes del MTS. Además, junto con los compañeros del CAS, por la corresponsabilidad del gobierno federal por lo ocurrido a Uriel Sandoval. El GDF aceptó la recomendación 7 de la Comisión de Derechos Humanos de DF, comprometiéndose en no repetición de los actos. Sin embargo, esto no ocurrió. Hoy ya existe una queja desde el 10 de junio y el resto de los eventos ya mencionados, de la cual no hay recomendación alguna a la fecha. Pero de lo que hemos demostrado desde el 1 de diciembre es que hay un patrón de criminalización y un actor de mancera del GDF, que es la de golpear directamente a un sector en específico, es decir, de quienes protestan el activismo como parte de la política más general de acabar con las resistencias y las vanguardias emergidas desde la lucha contra la militarización, movimiento por la paz con justicia, el Yo Soy 132, y por la imposición de Enrique Peña Nieto y sus reformas en favor del gran capital nacional extranjero, que al mismo tiempo sirva de castigo ejemplar para el resto de los trabajadores oprimidos de la capital del resto del país. No solo buscamos la indemnización económica, que de hecho los compañeros tienen derecho y estamos por ello. Buscamos sentar un precedente que sea continuidad de la defensa de los presos políticos y contra la criminalización de la protesta social, como continuidad de las conquistas de aquellas fechas. Buscamos una reparación integral que lleve al juicio y castigo de los responsables de la represión, a que el régimen en su conjunto sea culpado por los crímenes de esa humanidad y Estado, porque los cuerpos represivos desaparezcan al mismo tiempo que echemos atrás los protocolos de contención de masas del artículo 362, la ley de movilidad, y acabar con la represión y criminalización de la protesta social, porque estamos convencidos de que esta forma, junto con la movilización en las calles, podremos arrancar de las cárceles a nuestros presos políticos, parar la militarización y las balas del narco del ejército y los sicarios, y lograr la aparición con vida de nuestros compañeros. Después de haber solicitado la reparación del daño y la responsabilidad patrimonial del Estado, los 11 compañeros, ante la Contraloría del DF, fuimos rechazados por esta, señalando que no hubo actuación irregular del Estado. Eso nos llevó a luchar por la nulidad del acuerdo municipal por hecha Contraloría ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Hasta ahora nos hemos encontrado con piedras en el camino. En los casos de los compañeros del 1 de diciembre, algunas salas han confirmado la validez de nuestro reclamo y anulado el acuerdo de la Contraloría, no obstante que el GDF admitió la recomendación 7. Sin embargo, la misma sala superior consideramos que por consigna ha revertido 3 sentencias a favor de los demandantes y en otros casos ha confirmado la negativa de las salas que conocieron de los juicios. Afortunadamente hemos ganado 2 amparos. Concluya, por favor, compañero. Sí, voy cerrando. Afortunadamente hemos ganado 2 amparos para obligar a la sala, que la sala superior emita una resolución que ordene a la Contraloría admitir recurso de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Con ello apenas empezaríamos la lucha legal en forma por este derecho. Pensamos que es posible que el resto de los casos obtengan el mismo resultado. Para no tardarnos más, consideramos que, bueno, pero este régimen, el Ejecutivo Federal y en particular el jefe, no son tontos, no se van a dar un tiro en el pie enjuiciando no solo al ejército por las ejecuciones extrajudiciales de desapariciones, sino en la cadena de mando no se van a enjuiciar a sí mismos, como sería el caso de Enrique Peña Nieto y los gobernantes. Es por esto que no se aceptan los crímenes de esa humanidad, los crímenes de Estado, porque eso llevaría también a enjuiciar a los responsables del 68, la guerra sucia Guadalclancas. Desde la Liga de Abogados condenamos este gobierno que reprime, culpa, criminaliza y encarcela a luchadores sociales. Es un gobierno que la capital garantiza los planes acordados por el gobierno del PRI y el régimen a través del Pacto por México a favor de los grandes capitales nacionales y extranjeros, las potencias como Estados Unidos. Este gobierno merece ser condenado por la violación de derechos humanos de trabajadores, pobres y sectores amplios ciudadanos.
así como las víctimas y sus familiares en el caso de la Narvarte. Desde la Liga 1 de Diciembre seguiremos defendiendo a los presos políticos, a los compañeros en procesos penales laborales, aquellos que requieran una defensa legal principista y clasista, desinteresada al aspecto económico y solidaria, a cambio solo de ser reconocidos también como compañeros de lucha contra este régimen autoritario, antidemocrático, del sistema al cual defienden con sus leyes, sus cárceles y su justicia, esto es el capitalismo. Gracias, abogado, 1 de diciembre, 31 de este mes. Nos quedan dos intervenciones.